15 de agosto de 2016, una tranquila comunidad en Florida fue sacudida por un crimen brutal y aterrador que pareció sacado de una película de terror. Austin Harrouff, un joven de 19 años, estudiante universitario con un futuro prometedor, cometió uno de los asesinatos más inexplicables y sangrientos que se recuerdan en Estados Unidos. Atacó al azar a una pareja, John Stevens y Michelle Mishcon, en su propia casa, matándolos de una manera tan horrenda que nadie podría haberlo previsto. Lo más impactante, cuando llegó la policía, Harrouff estaba mordiendo y devorando el rostro de Stevens. ¿Qué llevó a un joven con una vida aparentemente normal a convertirse en un asesino caníbal? El caso de Austin Harrouff sigue siendo un misterio inquietante y sin respuestas claras. Hoy vas a conocer los detalles de este caso, y para enterarte de otros personajes igual de siniestros solo debes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Para entender el caso de Austin Harrouff es necesario remontarse a la tarde del 15 de agosto de 2016. Harrouff, que en ese momento estudiaba en la Universidad Estatal de Florida, estaba cenando con su padre y unos amigos en un restaurante en Jupiter, Florida. Nada parecía fuera de lo común. Sin embargo, en medio de la comida, Harrouff comenzó a comportarse de manera errática, aparentemente molesto y agitado. Se levantó de la mesa y de repente salió del restaurante sin decir una palabra. Su padre, preocupado por su comportamiento, intentó alcanzarlo, pero Harrouff ya estaba caminando hacia la oscuridad, alejándose sin rumbo claro. En ese momento nadie podía imaginar lo que estaba por ocurrir. Después de abandonar el restaurante, Harrouff caminó varios kilómetros hasta llegar a una tranquila urbanización en la que jamás había estado antes. Allí se encontró con una casa donde vivía una pareja de jubilados, John Stevens y Michelle Mishcon, quienes estaban disfrutando de la noche en su garaje, algo común en las comunidades estadounidenses. La pareja no conocía a Harrouff y, por lo que se sabe, no había ningún tipo de interacción previa entre ellos. De repente, sin provocación alguna, Harrouff atacó a la pareja con una violencia desmedida, utilizando un cuchillo y sus propias manos. Mató brutalmente a John Stevens y Michelle Mishcon, en un acto tan salvaje que dejó a los investigadores sin palabras. Lo que hizo que este crimen fuera aún más impactante fue lo que sucedió después. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron a Harrouff sobre el cuerpo de Stevens, mordiéndole el rostro y tratando de arrancarle la carne con los dientes. Los oficiales intentaron separarlo, pero Harrouff estaba en un estado de frenesí absoluto, como si no sintiera dolor ni respondiera a la realidad. Incluso después de que la policía lo golpeara con una pistola eléctrica y lo mordiera un perro de la unidad CAN 9, Harrouff no cedió. Seguía aferrado al cuerpo de Stevens, gruñendo y mostrando una fuerza sobrehumana que desconcertó a todos. Finalmente, con la ayuda de varios oficiales, lograron detenerlo. Desde el momento en el que se conoció el caso, surgieron muchas preguntas sobre qué pudo haber llevado a Austin Harrouff a cometer un acto tan atroz. Inicialmente se pensó que podría haber estado bajo la influencia de alguna droga potente, como flaca o sales de baño, que son conocidas por provocar episodios de psicosis y violencia extrema. Sin embargo, los análisis toxicológicos realizados en Harrouff no mostraron rastros de ninguna sustancia de este tipo en su organismo. El único hallazgo fue una pequeña cantidad de marihuana que en ningún caso podría haber causado un comportamiento tan violento y fuera de control. Este resultado dejó a los investigadores y expertos perplejos. Si no eran las drogas, ¿qué había llevado a un joven sin antecedentes de violencia a cometer un asesinato tan brutal? Harrouff no tenía historial criminal ni problemas graves de comportamiento que pudieran haber anticipado un desenlace así. De hecho, era descrito por sus amigos y familiares como un chico educado, tranquilo y amante del deporte. Si estás listo para poner a prueba tu ingenio y habilidades de investigación, te pongo en el enlace de la descripción el juego más realista de escenas y caso de crimen a resolver, donde podrás ser un auténtico detective explorando pistas y descubriendo al verdadero culpable. La respuesta a lo sucedido con Harrouff comenzó a perfilarse en el juicio. Se descubrió que en las semanas previas al ataque había estado mostrando signos de un deterioro mental evidente. Sus amigos notaron que estaba cada vez más paranoico y obsesionado con ideas extrañas, como que era mitad hombre y mitad perro. Incluso había hablado de tener poderes especiales y se mostraba cada vez más desconectado de la realidad. El propio Harrouff declaró más tarde que en el momento del ataque había sentido como si estuviera poseído por una fuerza oscura y que monstruos lo estaban controlando. Afirmó no recordar claramente lo sucedido, como si estuviera en un trance.
Su comportamiento errático y delirante tanto antes como después del ataque llevó a los psiquiatras a diagnosticarlo con un episodio de psicosis aguda. Durante el juicio, la defensa de Harrouf argumentó que él no era consciente de sus actos en el momento del asesinato debido a esta psicosis. Aseguraron que el joven no actuó con premeditación, sino que fue víctima de una grave enfermedad mental que lo llevó a perder completamente el control. El caso de Austin Harrouf desató un intenso debate sobre la responsabilidad penal y la enfermedad mental en Estados Unidos. La defensa de Harrouf argumentó que sufre de esquizofrenia u trastorno psicótico grave y que por lo tanto no debería ser condenado como un criminal común. La fiscalía, por otro lado, mantuvo que, independientemente de su estado mental, Harrouf debía ser responsable por las muertes violentas de John Stevens y Michelle Mishcon. Durante el juicio, los psiquiatras ofrecieron testimonios contradictorios. Algunos afirmaron que Harrouf claramente padecía de una enfermedad mental y que el episodio psicótico lo llevó a cometer los asesinatos sin ser consciente de sus actos. Otros, sin embargo, cuestionaron si la psicosis era suficientemente grave como para eximirlo de la responsabilidad penal. El caso se complicó aún más cuando se reveló que Harrouf había realizado búsquedas en internet sobre cómo saber si estás loco en los días previos al asesinato, lo que sugería que estaba al menos parcialmente consciente de que algo no iba bien en su mente. Sin embargo, eso no cambió el hecho de que había cometido uno de los crímenes más violentos y espeluznantes de los últimos tiempos. La comunidad en la que vivían John Stevens y Michelle Mishcon quedó devastada por la tragedia. Era una pareja querida por sus vecinos y amigos, y su muerte dejó un vacío enorme en todos los que los conocían. Las familias de las víctimas expresaron su dolor y frustración durante el juicio, señalando que no había excusa ni justificación para lo que había hecho Harrouf. Para muchos, la idea de que Harrouf pudiera evitar una condena por razones de enfermedad mental era inaceptable. La brutalidad del crimen, sumada a la naturaleza caníbal del ataque, hizo que el caso generara una profunda repulsión en la opinión pública. La imagen de Harrouf devorando el rostro de Stevens era algo que nadie podía borrar de su mente. El caso de Austin Harrouf plantea una de las preguntas más complejas y difíciles de responder en el ámbito de la justicia penal. ¿Hasta qué punto alguien que comete un crimen tan horrible puede ser considerado responsable si sufre una enfermedad mental? Mientras que algunos ven a Harrouf como un monstruo que debe pagar por sus actos, otros lo ven como una víctima de su propia mente, atrapado en un trastorno que lo llevó a actuar de manera inimaginable. A lo largo de los años ha habido muchos casos de criminales que, bajo los efectos de la psicosis o trastornos mentales, cometieron actos atroces. Sin embargo, el caso de Harrouf destaca por la extrema violencia y el componente caníbal que lo convierte en una historia especialmente aterradora. Finalmente, en noviembre de 2022, Austin Harrouf fue declarado no culpable por razón de enfermedad mental. El juez aceptó que en el momento del ataque Harrouf no era consciente de lo que hacía debido a su psicosis. Fue enviado a un hospital psiquiátrico donde permanecerá hasta que los médicos consideren que ya no representa un peligro para sí mismo ni para los demás. El veredicto fue recibido con indignación por las familias de las víctimas, quienes consideraron que la justicia no había sido servida. Para ellos, el sufrimiento y el dolor que Harrouf causó jamás podrán ser reparados y sienten que debería haber sido condenado a pasar el resto de su vida en prisión. Pero para la ley, la salud mental de Harrouf lo eximía de ser tratado como un criminal convencional. Ahora piensa que hasta el vecino o amigo que menos te imaginas también podría ser así. Comparte este video, suscríbete al canal y cuéntanos qué piensas en los comentarios. ¡Hasta pronto!